El sobrerosa aterrizó en mi buzón como una bofetada en la cara. Con su tinta chillona gritando «orgullo», antes de que pudiera siquiera rasgar el borde. Lo arrugué en mi puño, sintiendo el pulso acelerado en las sienes. Y lo lancé al contenedor de reciclaje con tanta fuerza que rebotó contra la tapa metálica. ¿Otra vez estos maricones invadiendo mi barrio?, murmuré, ignorando el eco de mi propia voz en el pasillo vacío de mi apartamento en el casco viejo de Bilbao. Pero esa noche, mientras el viento del Nervión azotaba las persianas, soñé con Miguel, su risa ronca en la taberna de la Plaza Nueva. Sus manos callosas rozando las mías bajo la mesa de madera astillada. Y un secreto que se me escapaba como humo de un puro cubano. Desperté sudando, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Y juré que borraría de mi mente esa traición que aún no entendía. Me llamo Juan. ¿Y en Bilbao? Donde el acero y el mar se funden en un abrazo áspero. He forjado mi vida como un herrero forja una espada, recta, dura, sin curvas que la ablandaran. Nací en los suburbios de Deusto, hijo de un siderúrgico que sudaba 12 horas al día en las fábricas de altos hornos y de una madre que rezaba el rosario cada noche para que sus hijos no se desviaran del camino del Señor. Los hombres de verdad no lloran. ¿Juanito?, me decía mi padre, con las manos ennegrecidas por el carbón, mientras me enseñaba a pescar en la ría con cañas improvisadas de alambre. Y yo, con mis 16 años, asentía, tragándome las lágrimas por un amigo de la escuela que me había besado en el baño del instituto. Un beso robado que me dejó el estómago revuelto y el alma marcada con hierro candente. Años después, con 38 bien cumplidos, soy el dueño de una pequeña ferretería en la calle de la Estación. Un rincón polvoriento donde vendo tornillos, martillos y sueños de hombres que construyen casas sólidas para familias sólidas. Mi esposa, Carmen, se fue hace 5 años, llevándose a nuestra hija pequeña a Santander con un camionero que prometía playas y estabilidad. No puedo más con tus silencios, Juan, me dijo la última vez, con los ojos hinchados como ostras. Yo no la detuve. ¿Cómo podía? Mis silencios eran murallas, erigidas para esconder lo que ni yo mismo me atrevía a nombrar, esa inclinación que me hacía mirar de reojo a los mozos del puerto, con sus camisas arremangadas y el sudor perlando sus cuellos morenos. Miguel entró en mi vida como un vendaval del Cantábrico. Era mi capataz en la ferretería. Un vasco puro de Santurcí. Con 32 años. Ojos verdes como el musgo de los montes de Gaztelugache y una sonrisa que podía derretir el hielo de la ría en invierno. Llegó un día de tormenta. Con el pelo empapado y una mochila raída al hombro. Buscando trabajo. Sé de tuberías y de corazones rotos. Bromeó al presentarse. Y yo, riéndome por primera vez en meses, le di el puesto sin pensarlo 2 veces. Desde entonces, fue mi sombra leal, cargaba sacos de cemento sin quejarse. Me cubría las espaldas en las noches de inventario y, en las pausas para el café, me contaba historias de su infancia en los barcos pesqueros, donde el mar no perdona debilidades. Pero había algo en Miguel que me inquietaba. Un fulgor en su mirada cuando pasábamos por la Plaza Nueva durante el Orgullo, con aquellas banderas multicolores flameando como insultos a la decencia. Yo las odiaba. Esas sobres rosas. Como las llamaba en secreto, invitaciones a marchas que llegaban a mi buzón. Folletos con hombres besándose en labios que deberían reservarse para esposas devotas. Es una plaga moderna, Miguel, le dije una vez, mientras apurábamos sidra en la taberna El Globo. Vienen de fuera. De esas ciudades decadentes como Madrid o Barcelona. Y nos infectan con sus vicios. En Bilbao, nosotros somos de piedra y acero.
No de plumas y purpurina. Él se limitó a sentir. Con una sonrisa tensa que no llegó a sus ojos. Y cambió de tema a los partidos del Athletic. No sabía entonces que, con cada sorbo de sidra, estaba bebiendo veneno, el veneno de mi propia ignorancia. Porque Miguel, mi Miguel, guardaba un secreto que me destrozaría como un martillo sobre cristal. Lo descubrí poco a poco, en fragmentos que se me clavaban como astillas bajo la piel. Todo empezó con un sobre rosa que no tiré. Llegó una mañana de octubre, cuando las hojas del parque de Doña Casilda se teñían de rojo como sangre de toro. Era una invitación a una gala benéfica, por los derechos de la diversidad en Euskadi. El remitente era una asociación llamada Arcoiris Bilbao. Y pedían donaciones para una exposición de arte queer en el Museo de Bellas Artes. Reí con amargura, imaginando a un puñado de artistas con pendientes y pantalones ajustados pintando sus fantasías retorcidas. Pero algo me detuvo, el nombre de un patrocinador en la lista de agradecimientos. Mi nombre. Juan López. Ferretería Bilbao Siderúrgica. ¿Cómo era posible? Revisé mis cuentas esa misma tarde. Con las manos temblando sobre el teclado del ordenador viejo que usaba para la contabilidad. Resultó que, 6 meses atrás, había autorizado un pago recurrente a una ONG ambiental que Miguel me había recomendado. Es por los ríos limpios. Patrón. Me dijo con esa voz suya que siempre me calmaba. Ayudan a limpiar el nervión de plásticos y basura. Firmé el cheque sin mirar 2 veces. Confiando en él como en un hermano. Pero ahora, rastreando el rastro del dinero, vi la verdad, la ONG era un frente. Cada euro que salía de mi bolsillo, 500 al mes. Un pellizco que no notaba en medio de las facturas de proveedores, acababa en las arcas de Arcoiris Bilbao. Mi dinero financiaba charlas sobre identidad de género. Murales con besos prohibidos y, peor aún, esa maldita bandera que tanto temía, el arcoíris que ondeaba en las manifestaciones. Simbolizando todo lo que yo había enterrado en lo más hondo de mi ser. El pánico me invadió como una ola fría. Corrí a la ferretería, cerrando la puerta con llave antes de que Miguel llegara. Me senté en el taller trasero, rodeado de herramientas oxidadas. Y lloré por primera vez desde la muerte de mi padre. ¿Cómo podía mirarlo a la cara? Él, que sabía de mis diatribas contra esos invertidos, había orquestado esta traición. O peor, ¿y si él era uno de ellos? La idea me revolvió las tripas. Recordé las noches en que nos quedábamos hasta tarde, compartiendo pinchos y confidencias. Su rodilla rozando la mía bajo la mesa. Su aliento cálido en mi oreja cuando reía una de mis chanzas. ¿Era todo una farsa? ¿Me había usado como un tonto, extrayendo mi dinero para su causa perversa? Cuando Miguel entró esa tarde, con su habitual buenas. Patrón. Lo enfrenté. Explícame esto. Le espeté, lanzándole el sobre rosa sobre el mostrador. Sus ojos se ensancharon. Y por un segundo, vi el miedo puro, como el de un toro acorralado en la plaza de toros. Juan. Yo. No es lo que piensas. Pero yo ya no escuchaba. La rabia me cegaba. ¿Me has robado? Has usado mi dinero para esa abominación. Eres uno de ellos. ¿Miguel? ¿Un maricón que se ríe de mí a mis espaldas? Él palideció. Y en su silencio, encontré la confirmación que tanto temía. Se dio la vuelta y salió sin una palabra, dejando el eco de la puerta cerrándose como un portazo en mi alma. Esa noche, solo en mi apartamento, con el rumor del tranvía de Euskotren como único compañero,
Me emborraché con vino de Rioja hasta que el mundo se volvió borroso. Odiaba los sobres rosas. Sí. Pero ahora odiaba más a mí mismo, por haber confiado. Por haber sentido. Por haber dejado que un hombre como Miguel se colara en las grietas de mi armadura. Los días siguientes fueron un infierno gris. Como el cielo perpetuo de Bilbao en invierno. La ferretería se convirtió en una tumba, clientes que entraban y salían como fantasmas. Preguntando por tuercas y válvulas que yo empaquetaba con manos torpes. El corazón latiéndome en los oídos. Miguel no volvió. Su ausencia era un vacío que succionaba el aire. Un recordatorio constante de la traición que me carcomía. Intenté llenarlo con trabajo, inventarié cada tornillo. Limpié los estantes hasta que brillaran como plata. Y hasta reparé la vieja prensa hidráulica que llevaba años cojeando. Pero nada borraba el sabor amargo en la boca. El eco de sus ojos verdes acusándome desde la oscuridad. Carmen me llamó una vez. Desde Santander. Juan. Pareces un muerto por teléfono. ¿Qué ha pasado? Le conté una versión edulcorada, problemas en el negocio. Un empleado deshonesto. Ella suspiró. Con esa resignación que siempre me había herido más que un reproche. No puedes cargar con todo solo. Amor. Recuerda lo que pasó con tu padre, se mató trabajando para no sentir. Colgué con un nudo en la garganta. Pensando en mi viejo. Muerto de un infarto a los 52. Con las manos aún manchadas de hollín. ¿Era eso mi destino? ¿Enterrar mis demonios bajo capas de acero hasta que me rompieran por dentro? Una semana después. El sobre rosa regresó. Pero esta vez no era una invitación. Era una carta. Escrita a mano en papel grueso que olía a jazmín y a mar. La abrí con dedos temblorosos. Esperando veneno. Pero encontré palabras que me desarmaron. Juan. No te robaré más tiempo ni dinero. Pero déjame explicarte antes de que el odio nos sepulte a los dos. Miguel. Mi pulso se aceleró. ¿Explicar? ¿Qué había que explicar? Él era el culpable. Él que había tejido la red de mentiras. Sin embargo, contra toda razón, guardé la carta en el bolsillo de la chaqueta y... Esa misma noche, conduje hasta Santurci, donde el mar rompía contra los acantilados como un amante furioso. Su piso estaba en un edificio viejo cerca del puerto, con vistas al faro de Punta Lucero que parpadeaba como un ojo acusador. Subí las escaleras de dos en dos, el corazón martilleándome el pecho. Golpeé la puerta con el puño. Y cuando se abrió, allí estaba él, desaliñado. Con barba de 3 días y los ojos enrojecidos. Como si hubiera llorado ríos. Juan. Murmuró. Y su voz era un hilo frágil. Lo empujé dentro. Cerrando la puerta de un portazo. Al. Y que sea la verdad. Por Dios. Se sentó en el sofá raído, ofreciéndome una cerveza que rechacé. Entonces, con voz entrecortada, desgranó el secreto que había guardado como un tesoro envenenado. Miguel no era solo mi capataz, era mi salvador involuntario. Hace años, en su juventud, había sido como yo, un chico de pueblo que luchaba contra sus deseos en las sombras de las tabernas y las procesiones. Su primer amor. Un marinero llamado Iker. Se había suicidado después de que su familia lo echara a la calle por ser una vergüenza. Aquel dolor lo había impulsado a fundar Arcoiris Bilbao. Una asociación discreta que ayudaba a jóvenes como él. Ofreciendo refugio. Terapia y... Sí. Arte que gritaba verdades silenciadas. La ONG ambiental era su tapadera.
Un velo para recolectar fondos sin escrutinio en una sociedad vasca aún aferrada a sus crucifijos y sus fueros. Te elegí a ti. Juan. ¿Por qué? Porque vi en tus ojos el mismo miedo que yo cargaba. Confesó, mirándome por primera vez desde aquella confrontación. No por traicionarte, sino por salvarte. Tus donativos eran anónimos. Pero usé tu nombre en la lista para que vieras. Para que cuestionaras. Y sí. Soy gay. Lo he sido toda mi vida. Pero contigo. En esas noches de pinchos. No era un rol. Era real. Demasiado real. Sus palabras me golpearon como olas contra el muelle. ¿Salvado? Yo. ¿Que había escupido veneno contra su gente? Recordé las veces que lo había defendido en la ferretería. Cuando clientes borrachos bromeaban sobre maricones del orgullo. Y cómo él siempre desviaba la conversación con gracia. Recordé su mano en mi hombro después de la llamada de Carmen. Un toque que duró un segundo de más. Cargado de promesas no dichas. Y de repente. El odio se resquebrajó. Dejando al descubierto el abismo debajo, mi propio deseo. Enterrado bajo años de negación. De hombres de verdad que no flaquean. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Le pregunté. Con la voz ronca. Él se encogió de hombros. Con una tristeza que me partió el alma. Porque te habría perdido. Y porque tú mismo te habrías perdido. Juan. Eres como un búnker, fuerte por fuera. Pero lleno de grietas por dentro. Nos quedamos en silencio. El tic-tac del reloj de pared marcando el pulso de nuestra confesión. Afuera. El mar rugía. Y por primera vez. Sentí que no estaba solo en la tormenta. Pero la paz duró poco. Al día siguiente. En la ferretería. Llegó un cliente inesperado, un periodista del correo. Con bloque en mano y ojos afilados como navajas. Señor López. ¿Podría comentarme sobre su generosa donación a Arcoiris Bilbao? Es inspirador ver a un empresario tradicional apoyando la causa LGTB en Bilbao. El mundo se detuvo. ¿Cómo? Miguel juraba que era anónimo. Pero allí estaba. Mi nombre en negrita en un artículo online. Con foto de mi ferretería y todo. El pánico regresó. Multiplicado, vecinos que susurraban al pasar. Un cliente habitual que dejó caer un vaya. Juan. No te conocía a ese lado. Con tono burlón que me erizó la piel. Corrí a casa de Miguel esa noche. Irrumpiendo como un toro enfurecido. ¿Lo hiciste a propósito? ¿Publicaste mi nombre para humillarme? Él negó con vehemencia. Mostrando correos electrónicos. Pero la duda ya se había plantado como una semilla venenosa. En mi mente. Las piezas encajaban en una conspiración, él. Usando mi dinero. Mi confianza. Para convertirme en mártir de su causa. Eres un manipulador. Le grité. Y en el calor del momento. Lo empujé contra la pared. Nuestros cuerpos se rozaron. Y por un instante eterno. El aire se cargó de electricidad, su aliento en mi cara. Mis manos en sus hombros. El calor de su piel bajo la camisa. Quise besarlo. Quise matarlo. En cambio. Me aparté. Jadeando. Y salí corriendo a la lluvia. Esa noche. Solo en mi apartamento. Tomé la decisión más difícil de mi vida, cerrar la ferretería por un mes. Fingir una reforma. Y cortar todo lazo con Miguel. Vendí las acciones de la asociación. Exigiendo reembolso. Y quemé los sobres rosas en la chimenea.
viendo cómo las llamas devoraban los colores del arco iris. Pero el fuego no quemaba el vacío en mi pecho. Soñé con él de nuevo, no con rabia, sino con anhelo. Su cuerpo entrelazado al mío en las sombras del puerto. Susurrando: déjate llevar. Juan. Desperté con lágrimas en las mejillas. Y por primera vez. No las sequé. Bilbao. Con sus puentes de caliza y sus calles empedradas. Parecía burlarse de mí, en cada esquina. Un mural discreto de arcoíris Bilbao. En cada taberna. Un eco de risas que me excluían. Me refugié en la iglesia de San Antón. Arrodillándome ante el altar con el rosario de mi madre entre los dedos. Perdóname, Señor, por mis pecados. Susurré. Pero las palabras sonaban huecas. Como si Dios mismo dudara de mi fe. ¿Era esto castigo? ¿O una llamada a romper las cadenas que mi padre, mi sociedad, yo mismo había forjado? El mes de reforma en la ferretería fue una farsa cruel. Puse andamios en la fachada. Pinté las paredes de un gris anodino que reflejaba mi alma. Y me perdí en rutinas mecánicas, café negro por la mañana. Paseos solitarios por el Guggenheim al atardecer. Donde las formas retorcidas de Gehry se burlaban de mi rigidez. Los vecinos cuchicheaban: pobre Juan. Lo del artículo lo ha dejado tocado. Algunos me miraban con lástima. Otros con sorna. Y un par de viejos del barrio me palmeaban la espalda con un ánimo. Que aquí todos tenemos secretos. Pero nadie sabía el mío. El que me roía como un ácido, el deseo por Miguel. Ese hilo rojo que me ataba a él pese al abismo de traición. Intenté reconstruir mi vida como se reconstruye un puente después de una riada, paso a paso. Con cables de acero. Salí con una viuda del mercado. Rosa. Que vendía pescados frescos y reía con picardía. Cenamos en el Víctor Montes. Con pinchos de changurro y vino de La Rioja que aflojaba las lenguas. Eres un buen partido, Juan, me dijo, rozando mi mano sobre la mesa. Asentí, forzando una sonrisa. Pero su toque era como arena, áspero. Sin chispa. En la cama. Esa noche. Mi mente vagaba a Miguel. A la curva de su cuello bajo la luz de la taberna. Y el asco me invadió. Me vestía a toda prisa. Inventando excusas sobre alarmas en la ferretería. Y huía la noche bilbaína. Donde la ría lamía los muelles como un amante rechazado. Miguel me escribía mensajes que no respondía: por favor. Hablemos. No fue intencional. Bloqueé su número. Pero sus palabras se filtraban en sueños. En visiones fugaces durante el día. Una tarde. Mientras martilleaba un estante en el taller. Encontré un objeto olvidado en un cajón, un llavero con la forma de un barco pesquero. Grabado con Santurci 1995. Era suyo. Un regalo improvisado en una de nuestras noches de confidencias. Lo sostuve en la palma. Sintiendo su peso como una piedra en el riñón. Y por un momento. El odio se disolvió en nostalgia. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si mi rigidez era la verdadera traición? ¿No la suya? El punto de quiebre llegó en diciembre. Con las luces de la Navidad tiñendo Bilbao de un fulgor hipócrita. La Asociación Arcoíris organizaba una gala en el Teatro Arriaga. Un evento íntimo para donantes y aliados. Recibí una invitación personal. No en sobre rosa. Sino en un sobre blanco con mi nombre caligrafiado. Tu apoyo ha cambiado vidas. Juan. Ven a ver el impacto. La curiosidad. O quizás el masoquismo. Me impulsó a ir. Me puse mi mejor traje. El de la boda con Carmen.
y caminé por la Gran Vía bajo una llovizna que empapaba mi paraguas. El teatro, con su fachada neoclásica y sus lámparas de araña, bullía de vida, hombres de traje elegante tomados de la mano. Mujeres con pañuelos arcoíris riendo en grupos. Y en el foyer, un mural vivo de arte queer que me dejó sin aliento. Allí estaba Miguel. En el escenario, moderando una charla con un joven artista vasco que hablaba de su coming out en un pueblo conservador de Álava. El arte no miente, decía el chico, con voz temblorosa, proyectando slides de lienzos vibrantes, cuerpos entrelazados en tonos ocres y azules. No obscenos, sino humanos. Vulnerables. Miguel, con micrófono en mano, asentía con esa calidez suya. Y por un segundo, sus ojos barrieron la sala y se clavaron en mí. El impacto fue como un rayo, congelado en mi asiento. Sentí el calor subir por mi cuello. El pulso acelerado como en mi primer beso robado. Después de la charla, en el cóctel, él se acercó. Gracias por venir, murmuró, con una copa de chacoli en la mano. Quise huir, pero mis pies se negaron. Necesito saberlo todo, le dije, con voz baja. La verdad, sin filtros. Me llevó a un rincón apartado, detrás de las cortinas de terciopelo rojo. Y allí, bajo el rumor de las conversaciones, confesó el resto. El artículo no había sido suyo, un error administrativo. Un voluntario entusiasta que asumió mi silencio por consentimiento. Pero lo peor, o lo mejor, dependiendo de cómo se mire, fue su motivación profunda. Te doné porque te quiero, Juan. No como jefe. No como amigo. Como hombre. Y pensé que, al financiarlo, te obligaría a verte a ti mismo. Sus palabras me barrieron como un vendaval. ¿Amor? La idea era un abismo. Tentador y terrorífico. Recordé las noches en que lo había observado dormir en el sofá de la ferretería después de un inventario largo. Su pecho subiendo y bajando en ritmo sereno. Y cómo había querido trazar con los dedos esa paz. Pero el miedo era más fuerte, el que dirán de Bilbao. La sombra de mi padre. El estigma que me había tatuado en la piel. No puedo, le dije, retrocediendo. Esto nos destruiría. Él no insistió. Solo asintió con una tristeza infinita. Entonces vete, Juan. Pero recuerda, el odio que temes no es la bandera. Es el que llevas dentro. Salí del teatro tambaleándome. La lluvia ahora un diluvio que me empapaba hasta los huesos. Corrí por las calles del casco viejo. Pasando por la Catedral de Santiago, donde las gárgolas parecían juzgarme con ojos de piedra. En mi apartamento. Me derrumbé en el suelo, sollozando como un niño. El conflicto me desgarraba, por un lado. La comodidad de mi jaula. La vida de herrero que forjaba espadas en lugar de puentes, por el otro. La promesa de libertad. De abrazar a Miguel bajo el arco iris que tanto había odiado. Tomé una decisión impulsiva, llamé a un abogado amigo. Y al amanecer, había iniciado acciones legales contra Arcoiris Bilbao, demandando devolución de fondos y difamación. Era mi venganza. Mi manera de enterrar el deseo bajo montañas de papeles. La noticia explotó como una bomba en la prensa local. Empresario bilbaíno demanda a asociación LGTB. ¿Traición o prejuicio? El escándalo me aisló aún más, clientes que boicoteaban la ferretería. Llamadas anónimas con insultos. Y una carta de mi hija. Ahora de 10 años. Preguntando, papá,
¿Por qué sales en la tele gritando? Me convertí en el villano de mi propia historia. Y el odio, el mío propio, me consumía. Pero en el fondo, una chispa persistía, la imagen de Miguel en el escenario. Valiente. Luminoso. ¿Era demasiado tarde para redimirme? Entonces llegó el contraataque. El que me rompería en 1000 pedazos. Una mañana, mientras revisaba el correo, encontré un sobre no rosa, sino blanco como la nieve de los Ancares, dentro. Fotos granuladas. Tomadas con teleobjetivo. Yo. En la taberna El Globo. Con la mano en la rodilla de Miguel. Yo. En su piso. Empujándolo contra la pared esa noche de rabia. Y una nota, la verdad siempre sale a la luz. Arcoiris Bilbao. No era de ellos, el remitente era anónimo. Pero olía a rencor local. A un vecino chismoso o un excliente herido. El pánico me paralizó. Si esas fotos salían. Mi vida. Mi reputación. Todo se desmoronaría como un puente de papel. Con las fotos quemándome en el bolsillo. Viví los días siguientes en un limbo de paranoia. Cada mirada en la calle era una acusación. Cada timbre de la ferretería un verdugo potencial. Cerré temprano. Atrincherándome en el taller con la radio sintonizada en Euskadi y Ratia. Donde las noticias sobre mi demanda resonaban como ecos de un juicio público. El señor López alega engaño. Pero fuentes cercanas hablan de homofobia encubierta. Decía el locutor con tono neutral que no engañaba a nadie. Homofobia. La palabra me arañaba la garganta. Porque en el fondo sabía que era verdad, no demandaba por el dinero, sino por el miedo a lo que ese dinero representaba. A mí. Miguel me contactó a través de un intermediario, un amigo común. El panadero de la calle Videbarrieta, que me entregó un sobre en la misa del domingo. Él no quiere problemas. Juan. Solo cierre. Dentro. Una carta breve, retira la demanda. Te lo suplico. No por mí, sino por ti. ¿Y quema esto? Incluía un cheque por el total de las donaciones. Más intereses. Y coordenadas para una reunión neutral, el Mirador de Archanda. Al atardecer del viernes. Dudé. Con el rosario de mi madre enredado en los dedos. Pero el peso de las fotos me impulsó. ¿Y si él las había filtrado? O peor. ¿Si las usaba para chantajearme? El viernes. Subí en el funicular de Archanda con el estómago revuelto. El viento del monte azotando mi chaqueta como alas de cuervo. Bilbao se extendía abajo como un tapiz de luces titilantes. La ría serpenteando como una vena plateada bajo el sol poniente. Miguel esperaba en el banco de madera. Con una bufanda vasca al cuello y los ojos fijos en el horizonte. No me abrazó. No me tendió la mano, solo señaló el asiento a su lado. Siéntate. ¿Y escucha? Habló sin preámbulos. Con esa franqueza de los marineros que no temen las tormentas. Las fotos no eran suyas, las había recibido él también. De un exvoluntario resentido de la asociación. Un tipo expulsado por acoso. Quería sabotearnos a los dos. Juan. A ti por la demanda. A mí por traicionarte. Pero el verdadero golpe vino después. Miguel confesó que había estado enamorado de mí desde el primer día. Que cada roce, cada risa compartida, era un riesgo calculado. Sabía que eras como yo, un hombre de hierro con un corazón de cristal. Por eso te provoqué. No para herirte, sino para liberarte. Sus palabras me desarmaron. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas.
mezclándose con la brisa salina. Me has destruido, le dije. Pero mi voz era un susurro roto. Él negó con la cabeza. Tomando mi mano por primera vez, un toque eléctrico. Inevitable. No. Te he salvado. Ahora. Elige, sigue odiando. O abraza lo que eres. En ese momento, bajo el cielo vasco que se teñía de púrpura, el conflicto alcanzó su clímax. Saqué las fotos del bolsillo. Las arrugué y las lancé al vacío, viendo cómo planeaban como hojas muertas antes de perderse en la pendiente. ¿Basta? Murmuré. No más secretos. Lo besé entonces. Un beso torpe. Desesperado. Con sabor a sal y a redención. Sus labios eran suaves. Insistentes. Y por primera vez, no huí del calor que se extendía por mi pecho. Nos separamos jadeando. Con las frentes unidas. Y en sus ojos vino victoria. Sino alivio compartido. Retiré la demanda al día siguiente. Publicando una disculpa en el correo, me equivoqué. Mi miedo no justifica el daño. Arcoiris Bilbao no es una plaga, es un faro. El escándalo mutó en inspiración, clientes regresaron. Algunos con banderas discretas en las solapas. Y mi hija me escribió, estoy orgullosa de ti, papá. Pero la verdadera alta marea vino en junio. Con el orgullo de Bilbao. Caminamos juntos por la Gran Vía. Miguel y yo. De la mano bajo el sol que por milagro brillaba sobre la ría. La multitud rugía. Banderas arcoíris ondeando como alas de libertad. Y por primera vez, no las vi como amenaza, sino como promesa. En la Plaza Nueva, bajo los arcos del mercado de la Ribera, me arrodillé ante él, no en súplica, sino en promesa. Te quiero, le dije, con voz firme como el acero que vendía. Él rió, con esa risa ronca que me había cautivado, y me levantó en un abrazo que borró años de sombras. Hoy, la ferretería florece, vendemos no solo herramientas, sino kits para reparar corazones rotos, metáfora de Miguel, que ahora es mi socio en todo. Los sobres rosas ya no aterrizan en mi buzón como bofetadas, sino como invitaciones a la vida. He aprendido que el odio es una espada que hiere al que la empuña. Y que el amor, incluso el prohibido, es el verdadero acero, flexible, eterno. En Bilbao, donde el mar besa la piedra sin cesar, he encontrado mi puerto. Y aunque las tormentas vuelvan, porque siempre vuelven, ahora navego con él. Bajo la bandera que una vez temí, pero que sin saberlo, financié con mi alma.